Muchas gracias, doña Mari. Les vamos a pedir a los chicos que se queden un momentito nada más. Muchas gracias. Voy a ver cómo me acomodo. Hemos estado trabajando una serie acerca del buen pastor y vamos a empezar con un repaso de las predicaciones que ha habido en este mes. Es un repaso corto y quiero invitar a los niños a que participen si saben la respuesta. Los adultos los pueden guiar, no hay problema. ¿Estamos? Estamos, solo canal 14 ocupamos que esté encendido. Ok. ¿Se está viendo? Déjame ver. Perdimos. Ya ahí está. Ok. Muy bien. Vamos a ver, chicos. ¿Cuáles herramientas del pastor se mencionan en el Salmo 23? Esto lo dijo don Milton en la predicación del 9 de enero. La primera opción es callado y vara, la segunda es vara y onda, y la tercera onda y callado. ¿Quién sabe si es la 1, la 2 o la 3? Y no tan chicos que dicha que también quieren Gracias, doña participar. Mari. ¿Cuál es? La opción 1, vamos a ver si es cierto. Súper, muy bien. Vamos a ir a la segunda pregunta. Todos pueden participar, no solo los chicos. ¿Quién fue el primer personaje bíblico que se refirió a Dios como su pastor? Esto lo dijo el pastor Roberto el 2 de enero. ¿Es Abraham, es Isaac o es Jacob? Fabi, la número 3, ¿quién está de acuerdo? Levante la mano. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, Jacob fue el primero. Vamos a la tercera pregunta. Vamos a la tercera pregunta. Don Daniel nos dijo que en Ezequiel 34 nos presenta a Dios como rey, creador o pastor. ¿Quién me puede decir? Cata y Sofi. La tercera, como pastor. ¿Quién está de acuerdo? ¿No? Fue mi culpa, perdón. Yo. Ok, vamos a ver. Ay. Ahora sí, de pronto me asusté. Ok, pregunta 4. Ezequiel 34 menciona entre las características de las ovejas del rebaño de Dios a ovejas: 1, perfectas y fuertes; 2, débiles y extraviadas; 3, sin manchas y puras. ¿Quién me puede decir cuál Una de opción? los grandes. Vamos de los a darle grandes. opción a otras personas. Yo sé que ustedes tal vez ya tienen una respuesta, pero vamos a darle opción a alguien más. ¿Es la 1, es la 2 o es la 3? ¿Qué opinan? La 2. ¿Están de Don acuerdo, Roy, chicos? Doña Mari. ¿Está de acuerdo, Cata, que es la 2? Sí. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Sí, era la 2. Vamos a ir al último. En el Nuevo Testamento se le nombra como el buen pastor a Pablo, a Jesús o a Pedro. Los adultos, ¿pueden decir el nombre a la 1, a las 2 y a las 3? A Jesús, muy bien. Este era un pequeño repaso de las prédicas anteriores, porque hoy vamos a continuar con esta serie. Chicos, a los chicos que normalmente pasan atrás, hoy los vamos a invitar a que pasen acá al multiusos, porque ahí vamos a tener las actividades que tienen que ver con el mensaje de hoy. A los chicos que normalmente no pasan, que creo que hoy están solo Gendry, Cristina y Dylan, también pueden pasar porque la actividad que tenemos requiere de goma, tijeras, entonces creo que estarían más cómodos acá en el multiuso. Si no quieren pasar, si se sienten más cómodos quedándose, no hay problema, pero si gustan pasar, pueden pasar también.
para atrás, mi amor. Gracias. Muy bien. Como les mencionaba anteriormente, esta ha sido una serie de varias predicaciones y vamos a estudiar hoy un pasaje que ya la semana pasada fuimos adelantando, pero que hoy lo vamos a retomar. Antes de todo eso quería contarles que hace muchos años, cuando yo estaba en el colegio, me tocó leer varios libros y habían muchos libros de diferentes autores. Había uno que empezaba como en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y de pronto, con mi poco conocimiento de geografía y con no tener internet como hoy a la mano para poderme meter a ver, me costaba a veces mucho imaginarme cómo podía ser ese lugar o cómo podía representarse. Pasó el tiempo y me tocó toparme con un libro que se llamaba Única mirando al mar, así se llama. Y con este libro no fue de esa forma, porque es una historia que se desarrolla en Río Azul, un lugar súper cerca de aquí, y que no me costaba imaginarme los paisajes y las cosas que se iban mencionando, porque desde la casa de mi abuelita, en Gravillas, en una cochera, a veces yo me sentaba en una mecedora que tenía mi abuelo, y de ahí se podía ver la fila de camiones donde iban subiendo hacia Río Azul. Cuando hablaba de las olas de basura que llegaban al botadero, tenía claro el panorama de qué se trataba. Esto me hizo pensar cómo para los cristianos a los que Jesús les estaba hablando en el primer siglo, les era familiar las historias que él les contaba, y entonces les era muy sencillo imaginarse todo lo que Jesús les estaba diciendo, porque era parte de su cotidianidad. Bueno, a nosotros nos toca entonces investigar acerca de eso, porque muchas de las historias tal vez se alejan a nuestro contexto o a nuestra realidad, y es mucho mejor cuando lo entendemos desde esa perspectiva. Vamos a ir leyendo juntos Juan 1:10. Vamos a leer Juan 1:10 del 1 al 6 y luego vamos a brincar del 11 al 16. Los chicos tienen una hoja donde van a ir chicos completándolo conforme vamos a ir avanzando. Ahí tienen sus tijeras, su goma, y van a ir armando la historia conforme vamos avanzando, y nosotros lo vamos a ir viendo acá. Muy bien, dice acerca del redil, el pasaje nos dice: de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de ovejas. A este el portero le abre. Aquí Jesús está haciendo alusión a dos tipos de redil que se daban en esa época. Había uno que era el del pueblo, y era el redil donde los pastores, diferentes pastores, llevaban a sus ovejas en la noche para que fueran cuidados por un tercero mientras ellos se iban a descansar. Entonces habían ovejas de diferentes pastores, todas durmiendo en el mismo lugar. Por eso dice: al pastor, cuando llega, el portero le abre para que recoja sus ovejas. Pero también se daba que a veces andaban en el campo y por el clima o por alguna situación especial no les daban tiempo de regresar a este redil, entonces tenían que improvisar uno. Y en ese redil que lo improvisaban, tenían que hacerlo con piedras o con algunos elementos que estuvieran cerca, y no tenía puerta. Entonces el pastor se colocaba en la posición de la puerta, en el lugar de la puerta, de manera que si alguna oveja quería salir, tenía que pasar sobre él. No podía salir sin pasar sobre donde él estaba. Cuando nos habla de que él es ese pastor, entonces nos está diciendo, imaginemos el cuidado que él nos está mencionando ahí, ¿verdad? Está diciendo que él nos protege de tal forma que él está antepuesto
para cualquier peligro que pudiera venir. Esta primera imagen que nos dan estos versículos nos van a llevar a seguir caminando hacia los otros. ¿Por qué? Porque también nos habla de que hay personas que vienen a saltear. Nos hablaba de que los que no entraran por la puerta no eran los pastores, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos está queriendo decir. Nos decía, a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él las llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de la gente extraña. Vamos a ver ahora sí. Mira, tiene manchas. Ah, ok. A menudo los nombres que le ponían a las ovejas tenían que ver con alguna característica de su apariencia física. Por ejemplo, esta podría haberse llamado rayitas o manchitas porque tiene manchitas alrededor de su cuerpo. Les iban poniendo el nombre según sus características. ¿Esto les recuerda a ustedes algún pasaje en el que Jesús hizo algo similar? ¿Se acuerdan? A dos discípulos en especial, por ejemplo, que les dijo que los iba a llamar ¿cómo? Hijos del trueno, hijos de la tormenta, ¿verdad? A los hijos de Zebedeo. ¿Perdón? A Juan y Jacobo, correcto. Entonces nos está mostrando también cómo Jesús tenía esa relación que por sus propias características los iba llamando también. Y nos dijo el versículo anterior que al extraño no lo van a seguir, sino que huyen de él porque no conocen su voz. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Veamos este otro pequeño videíto. Esto nos muestra cómo la relación de Dios con las ovejas, del pastor con las ovejas, era una relación realmente cercana, íntima, ¿verdad? Tanto que lograban conocerlo, reconocerlo de diferentes voces también. Luego nos va a hacer una diferencia entre el buen pastor y el pastor asalariado. En Juan 1:11, ya vamos a brincar a otra parte del pasaje, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado, no le importan las ovejas. ¿Quién se acuerda que estuvimos repasando Ezequiel 34 la semana pasada? En Ezequiel 34, en los primeros versículos, cuando Dios le dice a Ezequiel que hable a su pueblo en su nombre, les está diciendo un regaño muy fuerte a los pastores que no estaban cumpliendo bien su función. Les estaba diciendo que ellos no habían sido buenos pastores y que en lugar de cuidar a las ovejas las dejaron descuidadas, las expusieron a diferentes problemas. Y en ese momento, como ellos no se comportaron como un pastor, sino como un asalariado, él les dijo que era necesario enviar al pastor. También menciona a las ovejas del rebaño
y deja entrever que ninguna estaba sana. Todas tenían alguna herida o situación que requería del cuidado y la restauración del pastor. ¿Quién anda el separador que nos dieron la semana pasada? ¿Quién anda el separador que nos dieron la semana pasada? Vamos a leer de nuevo para ver lo que acabo de decirles con respecto a Ezequiel. Los que no lo andan, tranquilos, aquí está el verso también. Dice así: yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Vean que en ningún momento dijo, yo voy a ir a buscar a las que no tengan mancha, yo voy a ir y voy a encargarme de las que sí están bien. Menciona diferentes situaciones que podían estar viviendo las ovejas y él dice, y yo las voy a restaurar, yo las voy a cuidar. Cuando Jesús vino, nos mostró exactamente lo mismo. Hoy Él lo sigue haciendo. Cuando Jesús vino, Jesús entre sus discípulos tenía cobradores de impuestos, traidores, tenía también gente impulsiva, restauró la vida de gente de reputación cuestionable, por decirlo así, y hoy lo sigue haciendo. Yo no sé cómo lo ve usted, pero para mí es como un alivio saber que el Señor no está esperando de mí perfección para venir por mí, sino que está diciéndome, si usted quiere que yo sea su pastor, yo la voy a cuidar y yo la voy a restaurar. No importa cuál ha sido la situación, yo voy a hacer eso por usted. Y para mí eso es como un gran alivio, ¿verdad? De saber que Él va a estar ahí para ayudarme en esta situación. Muy bien, todo eso significa entonces que Él quiere tener una relación con nosotros. Él dijo, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. En la introducción que el pastor Roberto tuvo en enero, él nos hablaba que en esta época las ovejas no eran específicamente para carne, sino que las criaban para lana. Eso significaba que el pastor las veía nacer, las veía crecer, probablemente se encariñaba con ellas. De hecho, yo he oído decir que si usted le pone nombre a un animal, ya le va a costar poder matarlo después para comer, porque ya se encariña con ellos, ¿verdad? Y nos habla de que les ponían nombre a las ovejas. Así como ese pastor tenía esa relación tan cercana con sus ovejas, Dios la puede tener con nosotros, porque Él no solo nos vio nacer, Él nos formó en el vientre. Él nos dio cada parte a cada uno de nosotros. Así que, claro que nos conoce por nombre. La pregunta es, ¿lo conocemos nosotros a Él de esa forma? ¿Somos nosotros conscientes de la relación que Él tiene con nosotros como para nosotros corresponder de la misma manera? Él nos invita a que nosotros también formemos parte de este redil. Dice, también tengo ovejas, otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios nos invita a ser parte de su rebaño. Él no nos va a obligar, nos va a invitar. A los que estamos en esta iglesia, a los que están en otras iglesias, Él nos va a invitar a venir a formar parte de su redil. A los que realmente queremos ser ovejas de su prado, debemos invertir en una relación real con Él, genuina. Vamos a ver un último clip, un último video, para que podamos entender o escuchar lo que sucede con estas ovejitas.
One more time. Oh, what is Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos atravesando momentos duros, ¿cuál es la voz que escuchamos y la voz que seguimos? Es la voz de nuestro interior diciéndonos que no lo vamos a lograr, que no podemos, que no lo merecemos, que no merecemos su gracia. Es la voz exterior de algunas personas diciéndonos: lo que usted hizo no tiene perdón de Dios. Es la voz de asalariados o de asaltantes que vienen a quitarnos la oportunidad de escuchar la verdadera voz. O vamos a oír la voz de nuestro Señor diciéndonos: aquí estoy, yo soy tu pastor, vine para rescatarte, vine para buscarte, vine para darte vida y dártela en abundancia. Vine porque te amo y porque quiero que seas parte de mi redil. ¿Cuál voz vamos a escuchar este año? Y muy importante, no puedo entender cuál voz debo escuchar si no conozco la voz de mi pastor. Así que, ¿qué voy a hacer este año para conocer mejor a mi pastor? ¿Qué clase de oveja quiero ser? ¿Y cómo lo voy a lograr? Porque no es solo decir quiero ser oveja, sí, qué bien, hoy es enero y todavía estoy a tiempo de este año de ser una excelente oveja. No es solo eso, es decir, ¿qué voy a hacer cuando ya empiece a atravesar las dificultades, cuando ya mi rutina se complique, cuando ya el año avance? ¿Qué voy a hacer para estar en esa relación con ese pastor que es mi pastor y que quiero aprender a escuchar su voz y seguirlo? No solamente escuchar muchas voces y tener la confusión de cuál es realmente la de mi pastor, sino poderla identificar claramente. Los quiero invitar a que se pongan de pie, a que oremos y a que hagamos un compromiso con el Señor para realmente buscar su voz, tener esa relación genuina que nos permita identificarla y que cuando estemos en medio de los problemas, de las dificultades y de todas las cosas que trae la vida, podamos identificar esa voz en medio de la nuestra y en medio de las demás. Oremos. Señor, esta mañana queremos darte gracias. Gracias porque eres el buen pastor. Gracias porque enviaste a Jesucristo a mostrarnos cómo se cumplía lo que dijiste que ibas a hacer. Gracias porque en este tiempo nos has dejado el Espíritu Santo, que está con nosotros y que nos guía. Y gracias porque sabemos que habrá una segunda venida donde ese pastor volverá y podremos estar junto con él en lugares de delicados pastos, Señor. Pero para poder reconocer tu voz, Señor, necesitamos también invertir nuestro tiempo, invertir nuestra energía, nuestra vida, nuestras capacidades, todo lo que somos, Señor, en tener esa relación contigo, en poder diferenciar tu voz de las voces internas que a veces tratan de callar la tuya.
de las voces externas que a veces ponen en duda tu voz también, Señor. Necesitamos aprender a diferenciarla, a escucharla y a seguirla, Señor. Ayúdanos a ser esa clase de oveja, que podamos, Señor, en todo momento seguirte, buscarte, amarte y tener esa relación que realmente deseamos contigo. Que este año ese sea uno de nuestros propósitos y que podamos, Señor, buscar la manera de cumplirlo. En el nombre de Jesús. Amén.